Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a analizar el partido del Deportivo Cali ante la Equidad, que es justamente el primer partido de Sergio Herrera como director técnico en esta temporada del Deportivo Cali. Trataré de hacer los videos más cortos, más concisos, así que empecemos directamente con el video. Algo importante a resaltar en este partido del Deportivo Cali es que tenemos datos solo hasta el minuto 70, porque hubo un problema con la transmisión, y de las transmisiones es donde sacan los datos los proveedores de datos. Entonces empezamos con este dato de intensidad, que es algo importante. En el video anterior veíamos que el Deportivo Cali tenía picos de intensidad al comienzo del partido y al final al comienzo de cada tiempo, y al final de estos mismos disminuía en gran medida su intensidad. Aquí podemos ver que el Cali empieza con una intensidad media y llega a una intensidad alta al final del primer tiempo, algo que es muy bueno, pero al comienzo del segundo tiempo se puede ver que cae la intensidad de manera dramática, y por aquí más o menos es donde el Cali recibe un gol, que fue el empate de la Equidad. Entonces es algo para prestar atención, qué sucede en el entretiempo, que el equipo, por decirlo de algún modo, se enfría. Ahorita, si vemos el análisis de pases, vemos que el Cali sigue circulando el balón por el medio. Vemos que ahí está el centro del campo, es la zona donde más pases se reciben y más pases se originan. El Cali está optando por jugar largo desde su arquero. Aquí podemos ver que la longitud promedio es de 50 metros, entonces el arquero juega usualmente largo, y el flujo de pases muestra una concentración de balones hacia el medio con una leve inclinación hacia la derecha. Podemos ver que jugadores importantes en el circuito: Caldera, con una línea un poco adelantada. Vemos que está recibiendo muy cerca del centro del campo, que es su propia área, igual que Francisco Mesa. Ambos son la pareja de centrales que jugó con el Cali. Y Alexander Mejía también es un jugador importante en el circuito del juego al Deportivo Cali. También se puede observar que en el campo contrario, el Cali ataca abajo hacia arriba. Fabián Ángel es el jugador más importante, que más participó, recibió 14 pases de sus compañeros, y Alexander Mejía y Cabeza son quienes le siguen, lo que demuestra pues de que el Cali hace circular mucho el balón por el medio campo. Algo interesante para hablar aquí de los pases progresivos. Que es un pase progresivo? Es un pase que su destino es más adelante del campo que su origen. Entonces podemos ver que el jugador que más pases progresivos hizo fue Caldera, que digamos para muchas personas será una sorpresa, pero Caldera está siendo el jugador más participativo en la construcción de juego del Deportivo Cali, como lo veíamos anteriormente. Es quien más pases recibe, y aquí vemos que es quien más pases progresivos está realizando. Algo bastante interesante el rol que está cumpliendo Caldera en el Deportivo Cali. También podemos ver que Mesa, que es otro de los centrales, también realizó bastantes pases progresivos, pero en una menor medida que Caldera. Y ya hablando de los volantes ofensivos, Gianfranco Cabezas es quien intenta jugar más hacia adelante una vez recibido el balón en el centro del campo. Aquí podemos ver que Cabezas prefiere jugar más hacia la derecha, algo que podría buscarse un balance, haciendo que también juegue hacia la izquierda o por el centro. Podría ser algo que se podría trabajar en el Deportivo Cali. Aquí estos son pases progresivos desde el propio campo. Vemos que no cambia mucho la distribución inicial. Eso significa que el Deportivo Cali trata de jugar desde el propio campo, o hace circular el balón en propio campo antes de buscar profundidad. Y en campo contrario vemos que Gianfranco Cabezas es el jugador que más busca jugar hacia adelante.
trata de ser profundo por la derecha, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, si hablamos sobre los pases progresivos incorrectos, vemos que el arquero trata de jugar largo la mayoría de las veces, pero algo que llama la atención es que 15 pases de 21 son incorrectos. Se puede decir que básicamente el Cali está rifando los balones cuando salga de su propio arco. Es algo que se puede corregir tratando de jugar en corto o mejorando la precisión de estos pases. Y también vemos que Caldera, que es precisamente quien intenta hacer más pases progresivos o quien hace más pases progresivos correctos, cuando trata de jugar muy en largo, como en estos balones que vemos aquí o estos de acá, pues esos pases no llegan a buen destino, que es algo que también se puede corregir tratando de jugar un poco más seguro en la salida del equipo o buscando pases largos pero que sean más precisos o con una mayor ventaja. Podemos ver que Francisco Mesa también, cuando trata de jugar en largo, entrega mal el balón. Entonces hay que revisar el juego en largo desde los centrales del Deportivo Cali. Y ya hablando sobre pases progresivos en campo contrario, vemos que la mayor cantidad de estos pases progresivos fallados o errados tratan de ser hacia el área. Vemos que Fabián Biafara, quien es el lateral por derecha, no hace buenos pases progresivos o falla una cantidad no importante, pero 2 de 8 pases. Casi el 20% de sus pases hacia el área o progresivos los falla. Y Onel Acosta también casi el 33% de sus pases progresivos los falla, así que es algo a trabajar en esa zona izquierda, como lo mencionaba anteriormente. Ahora, si hablamos de pases correctos, podemos ver que Alexander Mejía tuvo una muy alta precisión en los pases, igual que Gianfranco Cabezas. Podemos ver que Gianfranco Cabezas, una vez más, esta gráfica nos da una buena vista de cómo él prefiere jugar hacia la derecha. La mayor cantidad de sus pases son hacia esta zona. Vemos que trata de jugar siempre hacia la derecha. Y también podemos ver que cuando Gianfranco Cabezas hace pases en propio campo, prefiere jugar en gran medida hacia atrás o hacia los lados, cosa que se puede de cierto modo tratar de mejorar para aumentar la progresión del equipo. Y si analizamos a Cabezas en campo contrario, vemos que ahí sí intenta hacer más pases progresivos, aunque se puede ver que lo que el Cali busca hacer es circular el balón de extremo a extremo, pero se ven pocos pases punzantes hacia el medio, hacia los espacios, o aquí solo hay un pase hacia el espacio. Entonces es algo que el Cali puede tratar de mejorar. Puede ser un tema de movilidad de los delanteros, puede ser un tema de movilidad de los laterales. Así que es algo que hay que trabajar, la búsqueda de los espacios en el último tercio del campo. Ahora, si vemos los pases incorrectos, como lo decía anteriormente, la mayor cantidad de pases incorrectos son aquellos que van al área. Hay que buscar hacer una buena conexión entre los delanteros y la gente que está en el área, los jugadores que están en el área y las personas que buscan poner esos balones allí para poder llegar con mucho más peligro. Si nos fijamos aquí, pases correctos al área hay muy pocos, algunos que provienen de centros, pero pases de atrás solamente Fabián Ángel pudo filtrar 2 pases al área. De resto no vemos más pases al área correctos, pero sí vemos intentos de pases al área. Estos pueden ser centros, estos son pases de Biafara, estos son pases de Cantillo, pero vemos que hacia el área la mayor cantidad de pases son incorrectos. Ahora, si vemos cómo se conectan los jugadores entre ellos, podemos ver que
Francisco Mesa y José Caldera es la sinergia más alta, o sea, se pasa más el balón entre ellos. Y podemos ver que en el tercio ofensivo o en el campo contrario, Fabián Ángel y Gianfranco Cabezas son quienes más se pasan el balón entre ellos. Y una conexión importante que se logra ver aquí es entre Freddy Montero y Juan Cantillo, pero si vemos las zonas donde Freddy Montero y Juan Cantillo, que son jugadores ofensivos, se pasan el balón, es un poco alejado del área, lo que digamos no representa mucho peligro, pero sí es necesario trabajar en esta sinergia, mejorar esta sinergia, pero que se dé en áreas más cercanas al área rival. Cosas importantes para resaltar aquí: Francisco Mesa y José Caldera son los jugadores que más balones reciben. Lo que hablábamos, que el Cali busca circular el balón en propio campo antes de atacar. Y los jugadores que más pases dan son Alexander Mejía y José Caldera. Interesante lo de Mejía, que es el jugador que más pases da, y vemos que tuvo una alta eficiencia. Se puede decir que Mejía tuvo un partido muy bueno contra la Equidad. También llama mucho la atención los pases recibidos los pases dados por Francisco Mesa y Gianfranco Cabezas, que a su vez se puede ver que Cabezas no es un jugador que es muy buscado por sus compañeros, pero Alexander Mejía sí. Entonces podemos ver que Alexander Mejía es de los jugadores que más recibe y que más pasa en el equipo. Interesante ver cómo en este partido Mejía fue el eje del juego y se apoyó mucho en jugadores como Caldera, como Mesa, y también en jugadores como Fabián Ángel. Podemos ver que Fabián Ángel también es uno de los jugadores que más participa en el circuito del juego. Que podemos ver aquí también que es un poco preocupante: Anderson Plata entra muy poco en el juego, solo 7 pases recibidos. También Juan Cantillo entra muy poco en el juego con 10 pases recibidos. Estos son los jugadores que, digamos, atacan por las bandas y tienen la tarea de generar peligro en el área rival. No están entrando mucho en el circuito del juego. Y algo interesante es que Cabezas juega mucho hacia la derecha, como lo veíamos anteriormente, zona por donde jugaba Anderson Plata, pero Anderson Plata no entra en ese circuito de juego por alguna razón. Es algo que se puede revisar. También podemos ver que Freddy Montero, con 13 pases recibidos, no entra mucho en el juego. Sin embargo, entra más que Plata y que Cantillo, algo que es curioso porque Montero es un 9, es un delantero, se puede decir, de área, y está participando más en el juego que los dos extremos, que es como la idea de juego que trata de llevar el Cali hoy en día. Respecto a los tiros que hace el Cali, podemos ver que el Cali está tratando de disparar al arco dentro del área en una notable cantidad. Hace 6 tiros dentro del área, por encima de 3 intentos que hace fuera del área, pero vemos que es realmente poco efectivo. De 9 tiros que hace el Cali, 4 van a puerta. No es algo muy bueno, no es ni siquiera la mitad de los tiros. Y podemos ver quién hace los tiros. Los tiros los hace Freddy Montero en mayor medida, Francisco Mesa, que uno de esos es gol. Estos tiros de Francisco Mesa nos muestra pues que de 3 tiros, de los 9 tiros que hizo el Cali, 3 son de tiro de esquina probablemente. Y podemos ver que Gianfranco Cabeza es un jugador que trata de tirar desde fuera del área. Sobre los tiros en contra, podemos ver que Equidad tuvo más oportunidades. Tuvo 11 tiros al área, aunque de esos solamente 4 fueron
a puerta, muy similar a lo del Deportivo Cali. Eso quiere decir que Equidad fue mucho menos eficiente. Se puede ver también que en cuanto a tiros desde dentro del área fueron los mismos. Cali concedió 6 tiros dentro del área y de estos 4 fueron a puerta. Uno de estos es el gol, que es este. Y pues podemos ver que el partido estuvo bastante, por decirlo de algún modo, equilibrado. No se vio un gran dominio de un equipo sobre el otro. Y bueno, así es como juega o como está tratando de jugar el equipo del profesor Sergio Herrera. Definitivamente mejoró en intensidad, mejoró en control del balón, pero sigue siendo un equipo poco efectivo en campo contrario y sigue siendo un equipo que tiene que buscar la manera de hacer llegar más el balón al área e integrar a sus atacantes al circuito de juego. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.